Del pasado jueves. Vamos a seguir analizando este tema. Ayer estuvimos hablando de cómo se inició este conflicto que tuvo muchas causas y ahora vamos a charlar con Facundo Gabás. Él es licenciado en Relaciones Internacionales para seguir profundizando respecto de este tema y cuáles serían las posibles consecuencias que esto traería acarreado para nuestro país. Facundo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paola. Un saludo a ustedes y a su audiencia. ¿Cómo están? Bueno, ayer estaba bien, muy bien. Ayer estábamos repasando cuáles fueron los inicios o el tema que motivó de alguna u otra manera esta situación bélica entre ambos países, pero luego de los bombardeos que sucedieron hace algunas horas nada más, quería consultarte cuál es la situación ahora entre Rusia y Ucrania. Bueno, efectivamente, Paola, como mencionaste, este conflicto es un conflicto complejo, pero en las últimas horas y en los últimos momentos se ha visto que estamos ante una amenaza grave a la paz y la seguridad internacionales. Y esto, ahí justamente en el mapa se puede observar cómo en la zona este de Ucrania, que junto con Rusia formaban hasta 1991 parte de la Unión Soviética, ahí tienen un poco el inicio de estos conflictos, ha habido una movilización muy fuerte de insumos militares y de contingentes militares que han generado las primeras escaladas de conflicto, y en las últimas horas incluso ha habido problemas incluso en el aeropuerto de Kiev, donde se ha denunciado que fuerzas rusas ya están o estarían controlando algunos elementos clave de Ucrania, y esto se ha dado fundamentalmente por la decisión de Rusia de reconocer a dos territorios de Ucrania como países independientes. Y ahí hay una cuestión elemental para poder comprender qué es lo que ocurre y comprender un poco la medida desde el punto de vista ruso, que lo que considera Rusia es de que acude en defensa de estas repúblicas que están siendo atacadas por Ucrania. Y ahí es donde podemos comprender un poco por qué Rusia ha tomado esta medida, por qué estas repúblicas a las que ha reconocido en las últimas horas han pedido esa intervención y han solicitado la defensa de sus ciudadanos. Han sido muy fuertes las declaraciones tanto del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en su discurso, como de los líderes europeos y como de la Casa Blanca, porque Estados Unidos está teniendo un rol fundamental en esto, y donde hay palabras que recuerdan incluso trazos de discurso que podemos retrotraernos hasta la Segunda Guerra Mundial. Se habla de desnazificación y de descomunización de Ucrania. Son términos muy fuertes. Ya ha habido población civil que se está trasladando fuera de la zona de conflicto, y por un lado esta población civil está siendo afectada, pero por el otro lado también la economía, porque a nivel internacional ya se han visto los impactos en las distintas bolsas de los principales países de lo que esta escalada ha ocasionado. Son muchos temas, la verdad, las aristas que se abren en el marco de esta situación terrible que está atravesando el mundo. Quería preguntarte por qué mencionabas que es sumamente importante para entender lo que está pasando ahora la intervención que tiene Estados Unidos con las declaraciones de su presidente. Porque Estados Unidos ha sido uno de los países que más ha defendido la postura de Ucrania y la incorporación de Ucrania a la OTAN, que es la alianza militar más importante del mundo, y donde Ucrania no es un país miembro de esa alianza. Sí, la mayoría de los países europeos, sí, encabezados por Estados Unidos, y Estados Unidos ha impulsado la expansión de la OTAN hacia el este de Europa, incorporando progresivamente a distintos países, incluso algunos países que formaron parte de la Unión Soviética, hoy forman parte de la OTAN, y esos países, que son Estonia, Letonia y Lituania, son los que han pedido que la OTAN active un artículo que es de defensa colectiva, y donde la OTAN lo ha activado para defender a los países miembros. Pero Ucrania no es miembro de la alianza, y por lo tanto la OTAN en principio no puede defenderla con la misma intensidad que podría hacerlo si Rusia hubiera atacado a un país miembro. Claro, se estaría incorporado. Claro, y hay un antecedente importante para que tengamos en cuenta, que fue en el año 2008, cuando Rusia tuvo un conflicto similar con Georgia, otro país cercano y que formaba parte de la Unión Soviética, donde también Rusia reconoció dos territorios de Georgia como países independientes, y ante el ataque entre Georgia y estos territorios, Rusia ocupó esa zona con fuerzas militares y hasta este momento las mantiene reconocidas como países independientes. No es así a nivel internacional, que considera que esos territorios forman parte de Georgia. Lo mismo ha ocurrido con estos dos territorios
que la comunidad internacional en su gran mayoría, en su inmensa mayoría, no ha reconocido la decisión de Rusia y sobre todo Estados Unidos ha criticado que esta medida de Rusia atenta contra la integridad territorial de Ucrania. Pero es algo que viene desde el año 2014 ya, no es algo que haya comenzado ahora. Hablaste del territorio y se ha mencionado mucho de que este país está situado en un espacio estratégico a nivel mundial. Quería profundizar un poquito más allí también. ¿Por qué es tan importante? Porque la situación que tiene es entre dos polos que nosotros tenemos que ver en el mapa de Europa. Por un lado Europa Occidental y por el otro lado Rusia. La zona en la que ocupa Ucrania justamente está en el centro de ese polo conformado en Occidente por la OTAN y por la Unión Europea, y por el otro lado Rusia como otra potencia regional. Ucrania está en el medio. Entonces, al interior de ese país también hay un sector que tiende a vincularse cada vez más hacia Occidente, pero hay otro sector que se resiste a eso y que tiende a integrarse a Rusia. Y esa tensión ha generado cambios de gobierno, ha generado conflictos civiles, ha generado varias marchas y varias protestas, y la propia sociedad ucraniana no se pone de acuerdo respecto de cuál es el rumbo que quiere tomar. Y por el otro lado, obviamente, los países de la región interfieren permanentemente dentro de la sociedad ucraniana para llevarlos hacia un polo o hacia el otro. En consecuencia, lo que ocurre es que no solo ese país, sino también otros de la zona se ven afectados por esta ida y vuelta, este tira y afloja entre Estados Unidos y Occidente por un lado y entre Rusia por el otro, donde se ven amenazados por esta situación y que lo que denuncian tanto Occidente como Rusia es que el lugar que elija Ucrania para posicionarse afecta a su propia seguridad. Entonces, lo que ocurre es que lo que termina pasando dentro de Ucrania afecta o a Occidente o a Rusia, pero muchas veces ni siquiera se discute dentro de Ucrania, y esto hace, digamos, de que la tensión haya escalado hasta este nivel. Facundo, ¿qué va a pasar con las hostilidades en las próximas horas, a tu entender? Estos bombardeos que iniciaron hace algunas horas también en la noche del jueves. Bueno, es difícil de saberlo a eso porque también lo que estamos atravesando es una gran guerra informativa con informaciones cruzadas desde un sector y desde el otro. Fuentes oficiales, tanto de Estados Unidos como de los países europeos, ya han anunciado una gran cantidad de sanciones económicas hacia Rusia y hacia las empresas rusas. Lo que ocurre es que esas mismas sanciones económicas también perjudican inversiones de los propios países europeos, sobre todo en un tema central que es el gas, y recordemos que el hemisferio norte está en invierno ahora mismo. Por lo tanto, el tema del gas para Europa y la calefacción no solo es importantísimo, pero también para las industrias europeas que se abastecen de esa energía, y uno de sus principales vendedores es Rusia. Entonces, es una situación muy compleja porque hay muchos elementos en juego y donde las sanciones que están implementando algunos países europeos y Estados Unidos terminan perjudicando a usuarios de esos propios países y por supuesto perjudican a la economía rusa y por supuesto también están generando un impacto a nivel internacional, económico y financiero. Facundo Gabás, licenciado en Relaciones Internacionales, muchísimas gracias por tu tiempo y por ayudarnos a entender un poquito más qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se espera, sobre todo para las próximas horas. Espero un nuevo contacto para seguir charlando de este tema. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.